¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, yo soy Julián Fernández, yo formo parte de Estudiantes por Historia. Acá con el profe Merel estuvimos creando un poco la idea de esta charla desde hace un tiempo, con otro compañero que no pudo venir y pide disculpas. Y bueno, la idea de esto es que nosotros y nosotras, futuros y muchas veces docentes también ya en el aula, tenemos unos cuantos desafíos por delante, desafíos que ni cerca pasan a veces de nuestra carrera y que está buenísimo poder entender que formarnos no solamente en lo específico, en lo pedagógico, sino que hay un montón de cuestiones que no llegamos a hacer carne hasta que estamos dentro del aula. Hay muchas cuestiones, como bien decía el título de la charla, lo que es violencia intrafamiliar y las neurodiferencias o las neurodivergencias que se pueden dar en el aula con los distintos chicos y chicas nos van a tocar, nos van a atravesar a fondo, y entiendo un poco que la idea de esta charla es poder quedarnos, tal vez sacarnos un poco las dudas, poder entender qué cambió antes y después de la pandemia, porque vamos a ver, como nosotros lo vivimos también acá en el nivel terciario, a nivel secundario tal vez todo está un poco más potenciado, y que hubo un montón de distintas modificaciones que se fueron dando. Hay una cuestión que no hay forma de prepararnos hasta que estemos en realidad viviéndolo en el aula, que es que no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar frente a un problema sobre una relación intrafamiliar violenta o un montón de cuestiones, no sé, chicos que tengan tal vez capacidades diferentes a la hora de poder aprender y a relacionarse con otros. Y bueno, me parece que parte de todo esto viene a cuenta justamente la charla de hoy, es entender o empezar a entender, mejor dicho, cómo trabajar algunas cuestiones, algunos lineamientos, y lo más importante de todo es esta formación continua que la estamos teniendo mientras nos formamos, pero la tenemos que seguir teniendo constantemente porque el aula es un espacio dinámico, la escuela es un gran espacio dinámico, súper atravesado por todo lo que nos pasa, y frente a eso nuestro rol y nuestra figura de docente, que tal vez es lo más estático que un estudiante pueda llegar a tener, que es verte a vos 2 veces por semana, 3 con suerte, puede llegar a ser como un gran punto de referencia en un montón de aspectos. Así que nada, frente a eso les dejo acá la charla y esperemos que todos la podamos disfrutar. Gracias. Bueno, Julián ya anticipó muchas de las cosas y bueno, la idea es abordar el rol docente desde un lugar que no tiene que ver con la didáctica específica, en este caso mayoritario, de la historia, ¿no? Que es lo que vienen trabajando conmigo. Y empezar, así como yo en alguna clase mencionaba siglas como DC, diseño curricular, cuando uno entra a una escuela del nivel medio, empieza a ver, ¿no? Parece como que está en un aeropuerto, empieza a ver siglas, ¿no? Que dice DOE, empieza a ver un montón de siglas que tienen que ver con personal de la escuela que tiene funciones que uno en el Joaquín B. González, al menos en la currícula, en el diseño curricular, no forman parte de la formación de ustedes tener un contacto directo con estas cuestiones. Entonces, para tratar de transmitirle la realidad del día de hoy, que es muy distinta a la realidad prepandémica, invitamos al profesor Sandro Rivera, que es asesor pedagógico del Liceo número 12, profesor del campo de las ciencias sociales, profesor de filosofía, de FEC, vicerrector, fue rector de escuela, ha transitado por todos los lugares posibles por los cuales un docente puede hacer carrera dentro de la institución. El profesor Rivera ha transitado por esos lugares, desde el aula hasta el gabinete psicopedagógico, vicerrectoría y rectoría. Por lo tanto, la experiencia que tiene acumulada es muy rica y está bueno que ustedes pregunten, no tengan inconvenientes. La idea es que el profesor hable, desarrolle algunas ideas y ustedes, para después podemos empezar a conversar, a charlar, a plantear situaciones hipotéticas de, bueno, ¿qué pasa si en el aula me sucede una situación como esta? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? ¿A quién
accedo? ¿A quién le consulto? Bueno, así que antes que nada, gracias por estar acá y con el profesor Rivera con ustedes. Bueno, buenas tardes, espero me puedan escuchar, si no me preguntan. Bueno, agradezco la invitación y lo primero que quería comentarles es que, bueno, sí, tengo una experiencia que voy enriqueciendo año tras año y no he trabajado solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que soy patagónico, hace ya 30 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires y me he desempeñado en el interior del país. Comencé mis primeros pasos en la carrera docente en la cordillera, en zona de frontera, como asesor pedagógico justamente, en una escuela muy pequeña, con 60 estudiantes de primero a quinto año, ¿no? Y eso, creo que esa experiencia de haber transitado mis primeros pininos en la carrera docente me han fortalecido y me han permitido, bueno, poder desempeñarme en otros ámbitos de la educación, en el nivel medio siempre. Así que, pero mi primer cargo docente fue como asesor pedagógico, paralelamente a ejercer la docencia como profesor de filosofía también y formación ética y ciudadana. Bueno, y en el Liceo 12 hace ya 18 años que me estoy desempeñando como asesor pedagógico y profesor. Lo primero que se me ocurre decirles aquí a futuros docentes, y algo que seguramente ya conocen, es que se necesita muchísima capacidad de adaptación. Y el hecho de no decir esto no lo puedo hacer, y pensar que en la escuela, es lo que les digo a los docentes que ingresan al establecimiento, que no están solos ni solas, ¿no? Hay muchas personas que deberían y que los deben acompañar, ¿no? Más allá, por supuesto, del equipo de conducción, sino que el Departamento de Orientación Educativa, el DOE, es un sector muy importante del cual donde está el corazón del colegio, ¿no? Porque justamente el DOE, que está coordinado por el asesor pedagógico, que es el cargo que yo desempeño, trabaja con otros profesionales, como el psicopedagogo, el cargo de psicopedagogo y el cargo de psicólogo, que son centrales para acompañar las trayectorias de las y de los estudiantes que tenemos en la escuela. Por supuesto, esto ha ido cambiando. Una cosa era antes de la pandemia, otra ahora, después de la pandemia o en estas instancias finales de la pandemia, ¿no? Primero porque tenemos nuevas formas de conexión con nuestros estudiantes, ¿sí? Hay nuevas formas de poder conectarnos. Cuando comenzó la pandemia, digo yo, tuvimos que aprender a buscar, a pensar cómo conectarnos con los estudiantes, donde estábamos cada uno en nuestros domicilios y ver cómo poder lograr esa conexión con los estudiantes. Entonces tuvimos que aprender a trabajar con los profesores y descubrir nuevas formas de conexión. Y ahí surgió el Classroom, ¿no? Que ahora a lo mejor nos resulta familiar, pero en aquel momento era muy complejo. Primero porque teníamos los adultos, muchos, comenzar a ver cómo es eso de poder
subir nuestros contenidos a una plataforma virtual y por otro lado conectarnos y encontrarlos, ¿no? Y esto fue todo un desafío, como digo yo, a los cachetazos tuvimos que aprender, ¿no? Porque días que pasaban y cómo hacemos para lograr, cómo podemos pensar esa forma de conexión con los estudiantes, conectarnos con ellos, y el mayor desafío es ver cómo hacer para poder lograr que todos y todas las estudiantes se conecten virtualmente al Classroom. Fue todo un desafío, porque quizás, como nos pasa en el aula, nos entusiasmamos con aquellos estudiantes que nos responden primero, que levantan la mano, que hacen aportes. Pero el desafío del docente es poder llegar a aquellos estudiantes que no nos dicen nada, que están al final del aula o que no sabemos qué respuesta hay. Cuando trabajamos en el aula siempre buscamos la conexión visual. ¿Y cómo lo hacemos virtualmente? Ese fue uno de los mayores desafíos, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos estudiantes que no nos responden nada, que no nos envían ningún trabajo? ¿Cuáles son las otras formas? Y entonces, bueno, con los profesores tuvimos que pensar a ver de qué manera poder llegar, ¿no? La pandemia marcó o agudizó las desigualdades, las acentuó, ¿no? Porque ahí veíamos que no todos tienen computadora, que no todos tienen un celular con suficiente carga para poder conectarse. Vimos también que a veces los estudiantes no están en el Classroom, pero sí se conectan quizás a través de otros dispositivos. También es importante ver que a veces los estudiantes están en el Instagram, pero que no los encontramos en el Classroom, entonces hay que captar la atención a través del Instagram. Nosotros tenemos una profesora que creó un Instagram para los estudiantes y casi diariamente o cada 3 o 4 días, luego lo hizo semanalmente, tenía un espacio destinado a los diferentes integrantes del colegio para que de algún modo los estudiantes estuvieran conectados de ese modo y en algunos casos se dieran clases a través del Instagram o de otros canales que permitían lograr cierta conexión o a través del WhatsApp, ¿no? Creo que la pandemia hizo que tuviéramos que pensar otras nuevas formas de conexión con los estudiantes, ¿no? Que nosotros pensábamos antes de la pandemia que la única forma de vincularnos con los estudiantes era a través de la presencialidad en el aula, ¿no? Bueno, el DOE en aquel momento tuvimos que trabajar con los profesores y ver, porque la pandemia no solamente nos afectó a todos, y en algunos casos docentes no sabían cómo poder conectarse y la vinculación virtual en aquel momento era esencial. Entonces había que hablar con los profesores y ver, profesora, profesor, cómo podemos pensar que su asignatura pueda estar presente virtualmente. Y había docentes que de pronto no sabían, así que como DOE, como asesor pedagógico específicamente, tuvimos que ir pensando a ver qué actividades se podían generar y que a su vez llegaran a todas y todos los estudiantes, ¿no? A través de qué mecanismo, ¿no? Como asesor pedagógico, mi tarea fundamental es trabajar con todos los coordinadores de área, ver también
que es algo muy importante, trabajar con el equipo tutorial que tenemos en la escuela, y cuando hablamos de tutores hablamos de personas, de docentes que acompañan a los estudiantes en sus recorridos escolares, ¿sí? Y ese equipo tutorial está conformado por un tutor, que es un referente del curso, por el preceptor, que forma parte también de ese equipo tutorial, y bueno, también el DOE, ¿no? A través de ellos vemos las problemáticas que van atravesando, que atraviesa cada curso. Cada curso tiene un tutor y tiene un preceptor, y junto con el DOE forman parte de ese equipo tutorial. El mayor desafío que tuvimos durante la pandemia es poder lograr la conexión, la comunicación, ¿sí? Solamente que, bueno, en el aula también la tenemos en la presencialidad, lo que pasa que virtualmente es mucho más difícil. Tuvimos que aprender a dar las clases, a desarrollar nuestras clases que sean virtuales, lidiar con los estudiantes que se conectan y los que no se conectan, con los que prenden su cámara y los que no prenden su cámara, y que muchas veces no es que no prenden su cámara porque están realizando otra actividad y no quieren que los vean. A veces se sienten intimidados porque no quieren dar a conocer su entorno físico, desde donde ellos se están conectando, ¿no? Entonces hay que negociar con los estudiantes, porque no podemos decir, como en nuestra época, bueno, si no prenden la cámara o si no participan, tienen tal sanción. Olvidémonos de esos métodos, porque no van a dar respuesta, no vamos a tener la respuesta que esperamos. Entonces es necesario poder conversar con ellos de un modo amigable, e indagar, bueno, qué es lo que sucede. Hoy trabajar en la escuela media a través de métodos que generan imposición, no vamos a lograr nada, ¿no? Yo vengo de una escuela secundaria en la que decían, bueno, si no se calla la boca tiene un 1 o tiene 5 amonestaciones. Ustedes no habían nacido en aquella época, pero eso sucedía en la escuela secundaria. Y todos hacíamos caso a lo que nos proponía el docente o que nos imponía, ¿no? Ahí. Ahora esto, si yo le digo, te callas la boca, te pongo un 1, poneme todos los 1 que quieras, y no vamos a lograr nada. Y nosotros como docentes lo que necesitamos es captar la atención y que pueda descubrir en la asignatura que nosotros brindamos un objetivo, un porqué, un para qué tengo yo esta asignatura. Ese es el desafío, ¿no? No sé si me estoy dispersando mucho. Ustedes me traen a lo que ustedes necesitan, ¿no? Porque para eso, bueno, es el objetivo de estar aquí, ¿no? Como DOE, nosotros tenemos que ver qué es lo que le pasa a determinado estudiante. Esa información la tenemos a través de los tutores y del preceptor, que pueden estar vinculadas con las ausencias o con las dificultades en algunas asignaturas. Sí, usted me había levantado la mano. Creo que también en otra materia estuvimos hablando con una psicóloga y con una sí. tutora también en una escuela, y una de las problemáticas que también planteó la pandemia fue que digamos, el traspaso de los chicos del primario al secundario y cómo ellos estaban acostumbrados a un cierto acompañamiento en el primario, en el secundario cambia totalmente. Sí. Y eso cómo se transforma. Bien. Vuelta. Bueno, de por sí, fuera de la pandemia, el cambio de la escuela primaria al secundario es complejo. Imagínense ahora, donde tenemos estudiantes que hicieron casi 2 años
En la virtualidad o con años irregulares. Nosotros particularmente el 2020, bueno, fue común a todos. Pero el año pasado también fue irregular. Porque, bueno, la presencialidad estaba en las políticas educativas del gobierno de la ciudad. Pero esa presencialidad estaba en los títulos. Porque teníamos casos de COVID, aislamiento del docente, de los estudiantes, venían por burbujas, por ahí el profesor faltaba por otros motivos, o los estudiantes también, entonces fue muy irregular. Entonces la presencialidad estaba en los títulos, pero no existía como se hubiera, no estaba puesta como uno hubiera esperado, ¿no? A todo esto nosotros particularmente también nos encontramos con la construcción de un ascensor, que eso implicó que los estudiantes incluso a fin de año tuvieran que venir por burbujas, asistir por burbujas, y entonces eso hizo todo un ciclo lectivo irregular. Y nos encontramos con estudiantes que ingresaban a un primer año el año pasado, en el 2021, con un séptimo grado muy endeble, ¿no? Y entonces lo que tuvimos que hacer es trabajar con los profesores partiendo de lo que los estudiantes, primero del diagnóstico que ellos iban haciendo, y a lo mejor no comenzar con los contenidos previstos para primer año, sino con lo que los estudiantes tenían en sí como conocimientos previos, aunque nos asustemos y digamos, pero esto no lo vieron en sexto grado, y no lo vieron. Y nosotros en la escuela media no podemos decir, bueno, no lo vieron, lo doy por sabido, porque no ese es el objetivo de la docencia, es decir, como de pronto podemos hacer en las instituciones de nivel superior, bueno, esto me imagino que ya lo saben, así que yo tengo esto. No, olvidémonos de esto, ¿no? En la escuela media tenemos que trabajar desde los saberes que tienen, y si no lo saben, bueno, lo tendré que trabajar, porque si no, ¿qué sentido tiene? Usted había levantado la mano. Perdón, no sé si te respondí. ¿Sí? Bien. Tengo curiosidad por saber una cosa. Sí. Por ejemplo, los estudiantes que usaron, por ejemplo, esta materia, va la metodología teórica en forma virtual, y que, o sea, para estos estudiantes, o sea, ¿cómo se resolvió al final el hecho de si los profesores, porque como las clases virtuales prosiguieron en 2021, ¿cómo se resolvió para ellos dar después una clase final, dado que la clase final Es más para mí. tenía que ser en un colegio? ¿Cómo se resolvió eso? ¿Se quedó pendiente? Me parece que es una pregunta para la cátedra, ¿no? Sí, esas clases de ensayo están en una lista de espera, se están dando este año. Sí. La organización que tiene ahora la cátedra se dan este año. Sí, están dando. Claro. En 2021 dan este año, nosotros estamos en el año que viene. Claro, como quedó pendiente. Claro. En realidad no es, y aclaro, así sigue el profesor Rivera, no es que quedó pendiente, se adecuó al contexto. Por ejemplo, muchos el año pasado, cuando logramos, porque esto es interesante y refuerzo un poco, cuando se daba todo este contexto también de clases virtuales, estaba el tema de la imagen del estudiante. Entonces, hasta que pudimos lograr, en el Liceo 12 en particular, que los estudiantes o las familias de los estudiantes accedieran a que la imagen de su hijo o su hija pueda ser vista con un fin pedagógico, ahí pudimos lograr que en algunas ocasiones estudiantes del Joaquín B. González pudieran acceder a los encuentros sincrónicos que se daban en el Zoom o Meet. Entonces, pudieron observar una burbuja o la virtualidad, pudieron observar algo. O sea que eso se pudieron dar. De hecho, hasta han dado clases en el 2021, a principio, el primer cuatrimestre del 2021, virtuales. Es decir, intervinieron dando una clase virtual con todas estas problemáticas que mencionaba. Meterse en un Zoom y ver
22, 17 cuadraditos negros. Entonces, Es muy difícil. la cátedra se acomodó a la realidad, porque esa es la intención de esta cátedra. Por eso está el profesor Rivera acá comentando, bueno, cuál es la realidad hoy en la escuela media. Claro. Es muy difícil poder trabajar, entonces uno tiene que decir, bueno, chicos, nos conectamos, ponemos nuestra cámara por lo menos para verles la cara y para tomar asistencia, y luego la apagamos, pero participamos. Entonces, como uno ve los nombres y todo, entonces va diciendo, bueno, ¿estás, no sé, fulanito? Sí, bueno, a ver, ¿qué pregunta? Porque de pronto es difícil. Nosotros trabajamos con la conexión visual y si tenemos 20 cuadraditos negros, 15, o vemos que hay alguien que se conecta y uno le tiene que admitir, etc. Esto fue todo un desafío. Ahora nos parece ya, estamos quizás más familiarizados, pero en ese momento fue complejo. Y también trabajar con los docentes esa complejidad, ¿no? Porque no se conecta, bueno, no aprobó porque no se conectó, o no aprobó porque me faltó este trabajo. Y a los estudiantes les pasan no me olvido de que usted me levantó la mano, no me olvido. A los estudiantes les pasan un montón de cosas, muchas cosas que nosotros a veces ni imaginamos, o si las imaginamos no tan graves como en realidad son. Es muy complejo. Sí. Yo quería preguntar sobre el rol del asesor. Sí. O sea, que es netamente una herramienta para el estudiante. O También trabaja con los docentes, sí. También trabaja con los docentes. Específicamente el asesor pedagógico, ¿sí? Porque, por ejemplo, el asesor pedagógico ayuda a que a veces los profesores sienten que el grupo no tiene esa conexión con la asignatura. Y a veces el docente dice, bueno, no sé cómo hacer para poder llegar a ese grupo. O siento que hay un grupito de la ventana que es como si no existiera. Llego, bueno, ¿hablaste con ese profesor, con esos estudiantes? ¿Les preguntaste? Porque a veces, siempre digo yo, que retar a los estudiantes, llamarles la atención delante de todos, en general, eso genera como mucha incomodidad. Si yo llamo aparte a ese grupito o a ese estudiante, escúchame, estoy preocupado porque siento que no te veo familiarizado con la asignatura. A ver, ¿cómo podemos hacer? Si ese profesor le pregunta, creo que da mucho más resultado. Y a veces el asesor pedagógico puede estar como mediador. Es lo que debería hacer, ¿no? Decirle, bueno, a ver, pasó esto, el profesor sostiene que ustedes no están vinculados con la asignatura. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Quieren que podamos conversar con el profesor o con la profesora? A veces los estudiantes ven que ese profesor se preocupa porque si fuera otro diría, bueno, no están conectados, chao. Pero si habla con ellos, les está demostrando a los mismos chicos, chicas, que, bueno, hay una preocupación, porque ese es nuestro sentido, ¿no? Avanzar con todos, no con aquellos que están adelante y me levantan la mano. No, tengo que lograr lograr captar la atención de todos. Y bueno, no todo el mundo va a amar, digamos, filosofía o historia, ¿no? También tenemos que pensar eso, ¿no? Son adolescentes, ¿no? Y que nosotros tenemos que pensar que algunos quizás detestan la historia y les encanta matemática. Bueno, ahora, de historia seguramente hay conceptos que son centrales y que les van a servir para la vida. Entonces ahí está el desafío. No sé si te respondí, pero el asesor pedagógico trabaja mucho tratando de que el profesor se sienta acompañado, ¿no? O ver cómo organizar determinada actividad o cómo se puede sumar a una determinada actividad, ¿no? Por supuesto, también el asesor pedagógico lo que hace es reunir a las familias,
organizar las entregas, las reuniones de familias también, presentar la escuela y por supuesto esto, de más está decir, ¿no? Tiene que trabajar con la conducción, con el equipo de conducción, ¿no? También el asesor pedagógico tiene que, al menos yo lo consigo así, tiene que presentar la escuela, compartir lo que se hace con otras, ¿no? Hacer un trabajo de articulación con las escuelas primarias, ¿no? Nosotros en el colegio ya hace 10 años casi, el año que viene vamos a cumplir 10 años de un trabajo de articulación con las escuelas primarias donde damos a conocer lo que se hace, la EPOSQ, que es un trabajo de todo el colegio, ¿no? Pero respondiendo específicamente, el rol de asesor pedagógico es muy amplio y uno lo va marcando dentro de cada escuela, ¿no? También tiene que trabajar, forma parte del consejo consultivo, ¿no? El consejo consultivo está conformado por los coordinadores de área, el equipo de conducción, la coordinación de tutores, la jefa de preceptores, que nosotros la tenemos incorporada dentro del consejo consultivo, ¿no? Así que, bueno, es muy amplio el campo de acción, ¿no? Y por supuesto tiene que trabajar con la psicóloga y la psicopedagoga, porque también, ya doy lugar a tu pregunta, tiene que trabajar con las trayectorias escolares de las estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, es bastante amplio, sí. Sí, el proceso de articulación que decía hacer Sí. el año, es durante todo el año, se hace en lo que es la primaria, porque yo trabajo en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires primaria, y una de las quejas que tenía un profe de séptimo grado, que para él era muy escaso ese proceso de articulación que se hacía. No sé si justamente es el mismo, porque decía, bueno, quizás va un rector, da una charla, y queda todo como en el aire, flotando, y las pibes se quedan como, bueno, ¿qué será la secundaria? Bien. Bueno, nosotros fuimos, como colegio, fuimos adoptando diferentes matices en ese proyecto de articulación. En un principio, nosotros dijimos, bueno, el asesor pedagógico va a ir a las escuelas primarias del distrito, partiendo de lo siguiente. Nosotros sentíamos que, con otras conducciones, que las familias que tenían hijos en la escuela pública, en la escuela primaria, quizás apostaban a la escuela primaria pública, pero no con el mismo convencimiento en la escuela secundaria pública. Esto estoy hablando de hace ya 15 años, más o menos, ¿no? Yo hace 18 que estoy en el liceo. Entonces, la idea era que las familias conocieran lo que ofrecía la escuela nuestra, la escuela pública nuestra, el Liceo 12. Porque sentían que, bueno, el nivel medio es más complejo, por lo que implica la adolescencia, y sentían que en una escuela privada iban a estar más contenidos que en una escuela pública. Es opinable, es discutible ese pensamiento, pero bueno, en realidad las familias nos decían esto. Entonces, para quitarle ese temor de lo que significa la escuela secundaria pública, comencé a visitar algunas escuelas del distrito. Después me di cuenta y hablaba del proyecto. Después me di cuenta que más interesante que ir a hablar yo, que no había sido alumna del Liceo 12, era mucho más rico que los mismos estudiantes fueran, ¿sí? Entonces comencé a ir con los quintos años, que eran los que habían transcurrido toda la escuela secundaria, y que ellos
contaran su experiencia, desde cuando habían ingresado a primer año, de qué pasó, de las dificultades, y los resultados fueron, la verdad, muy interesantes, porque claro, los chicos se animaban a preguntar más a compañeros que estaban en la misma situación, porque eran chicos de séptimo grado que estaban terminando una etapa y chicos de quinto año que estaban terminando también la suya. Y la experiencia fue mucho más enriquecedora. Esto implica, con todos los permisos que implica sacar estudiantes, las autorizaciones, porque yo lo cuento así ligeramente, pero lleva su tiempo, ¿no? Claro, porque uno los tiene que llevar, bueno, y vamos a escuelas cercanas. Y las mismas escuelas primarias, aparte de esa experiencia, iban pasándose la información y nos llamaban escuelas de otros distritos. Y por eso es que también pudimos visitar otras escuelas. Pero completando esto, no era simplemente esa charla, sino que ellos después participaban de la ExpoQ, nos devolvían la visita, como solíamos decir, iban al colegio, recorrían la institución, veían los proyectos que se realizaban y después se hacía una reunión con las familias de los estudiantes de séptimo grado de esas escuelas, se realizan, este año las volvimos a efectuar, y las familias iban. Y ahí les mostramos, mañana tenemos precisamente esa reunión, les mostramos el video de esa ExpoQ de cada año, ¿sí? Lo que solíamos hacer, pero no lo pudimos continuar, es 2 reuniones de maestros de séptimo grado con los docentes de primer año. Y también recuerdo que hicimos también durante 2 o 3 años los profesores de primer año de lengua, matemática y a lo mejor o de historia, geografía, iban a algunos séptimos grados de esas escuelas a dar una clase. Un poco también para que los estudiantes de séptimo vean lo que significa trabajar con los profesores, porque había mucha inquietud de decir, bueno, ¿y cómo es esto de trabajar con profesores? Entonces, y también a los profesores les sirvió también poder ir a un séptimo grado, ir a una escuela primaria. Hay muchos profesores, hay algunos que son maestros, pero otros somos solamente profesores, nunca trabajamos en la escuela primaria, ¿no? Y ver las preguntas, no es lo mismo trabajar en primer año que trabajar en quinto año. Más con los estudiantes de primer año que tenemos ahora, que son más vulnerables, con muchísimas debilidades más que fortalezas, ¿no? Entonces uno, por eso es que yo decía al principio, tiene que tener mucha capacidad de adaptación, ¿no? O sea, uno va marcando cómo va a ser ese proyecto de articulación. A mí me gustaría retomar esas reuniones de profesores con maestros de séptimo grado, muchísimo, pero eso implica también que el profesor, porque ¿en qué horario va a ser eso? En horario de trabajo, y eso implica que en estas políticas educativas que tenemos, que los chicos no tengan clase, que el profesor sea ausente, o lo mismo que el maestro de séptimo grado, para hacer esas reuniones va a ser en horario de trabajo, no lo vamos a hacer 6 de la tarde o 7. ¿No? Pero eso implica suspensión de clases, no lo hemos podido recuperar, ¿no? Pero debería ser, es necesario que el maestro de séptimo grado, de sexto grado, se reúna y converse con los profesores de primero y segundo año, es necesario, no lo hemos podido hacer ahora, bien vendría a promover encuentros así, ¿no? No sé si te respondí, ¿sí? Gracias. ¿No? 2 consultas que creo que pueden ir de la mano. A ver. Con el tema anterior de esta adaptación. Sí. Que esta adaptación no solamente tal vez es específica, sino que también era más desde un punto de vista, entiendo, pedagógico. Entonces quería preguntar eso, si lo vieron como más desde un punto de vista pedagógico
Bueno, qué suerte que tienen esa cantidad. Bueno, Porque nosotros tenemos un promedio de 28 o 30 estudiantes o más en los primeros años. Así que me sorprende esa cantidad. Nosotros, el proyecto de articulación no tiene por objetivo, aclaro, porque nosotros el hecho de tener mayor matrícula, porque siempre tuvimos buena matrícula estudiantil, ahora la aumentamos, ¿no? Nosotros, me parece que el proyecto de articulación apunta a que el estudiante pueda bajar ese nivel de ansiedad de lo que significa una etapa nueva. Y lo fundamental en la escuela, en ese primer año, es lo vincular. Lo vincular es esencial. Puedo saber mucho de historia, puedo saber mucho de matemática, que nos pasa en la escuela donde trabajamos. Hay excelentes profesionales, pero eso no significa, yo estoy transmitiendo un saber, pero primero tengo que afianzar lo vincular, la forma de llegar a estos estudiantes que nosotros recibimos en el aula, ¿no? Y si yo esto no me acerco, no puedo pretender que el estudiante se acerque a mí. Yo soy el adulto, yo soy el profesional, ¿no? Y lo vincular es el modo en que yo me voy a acercar al estudiante, de qué modo lo voy a mirar, y centrarme en cómo ese contenido puede llegar a ser más amigable para él, ¿no? Los estudiantes se encuentran que recibimos, tienen muchas dificultades para la expresión oral, para la expresión escrita, que de pronto uno dice, ¿cómo puede ser que este estudiante esté en primer año? Bueno, nos pasa, lo tenemos, y con esto tenemos que trabajar. Tendré que trabajar con los otros profesores, para eso estamos atravesando el segundo año de la profundización NES, donde esto implica todo un trabajo interarial con otros profesores, preguntar, bueno, a ver, ¿y cómo haces vos con fulanito que reunirnos, trabajar con el DOE, ¿no? O sea, si yo logro lo vincular, lograr un espacio amigable de trabajo en el cual el estudiante se sienta seguro, se sienta sólido, el contenido va a ser más fácil, ¿no? Me parece que eso es central. Los estudiantes que recibimos nosotros, sí, tienen muchísimas falencias, pero me parece que si nosotros los hacemos sentir seguros, y yo no me pongo en plan, digamos, de experto o de la asignatura, sino alguien que viene a contar algo de lo que ellos quizás no saben, pero que yo también puedo aprender de ellos, ¿eh? Nosotros, algo cortito, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero nosotros con la profundización NES tenemos pantallas digitales, y muchos, yo el primero, decía, ¿cómo voy a hacer para trabajar con esta pantalla digital? ¿Cómo? Aprendí de los estudiantes. Ellos son los que me dijeron, aprieta acá, aprieta allá, y yo, pero ¿y ustedes cómo? Dice, y tocando y apretando, y ellos son los que, de hecho, cada clase que tengo les digo, bueno, a ver, ¿quién va a ser hoy mi maestro? ¿Dónde tengo? Por ahí ya, dar clases todo el año uno se da cuenta, pero uno hace como un juego, hoy ¿quién me va a enseñar? Y por ahí aprieto mal y se ríen ellos. No, profe, yo digo, bueno, chicos, pero estoy aprendiendo. Cuando ustedes se equivocan, ¿yo me río de ustedes? Bueno, entonces eso es lo vincular. Hacerlos partícipes de la clase, a eso me refiero, ¿no? Me parece que si los hacemos
entrar en confianza, romper el hielo, creo que va a ser mucho más fácil. Quizás nos vamos a encontrar con estudiantes que no aprueban, por supuesto, pero es diferente, porque hasta el mismo estudiante es consciente de lo que le faltó aprender o le faltó. Y en cambio, si no tiene la confianza con el docente de decir, bueno, ¿en qué me equivoqué? Dice, y sí, pero no entiendo nada, no sé nada. Y enseguida el chico dice, no sé nada, no la probé, tira la toalla y chao. ¿Y qué hacemos con un estudiante que en el mes de mayo ya tiró la toalla? ¿Cómo llegamos a diciembre? ¿Con 4 o 5? Yo no estoy solamente para llegar con 4 o 5 al mes de diciembre, tengo que llegar con todos. Ese tiene que ser el desafío. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Y como futuros docentes tenemos que saber, o esto de decir, bueno, yo no estoy preparado para esto, a mí no me enseñaron esto en el profesorado, como por ahí suelen decir. Bueno, hermano, tenés que aprender, no estás solo, ni sola, todos. Entonces de esto se trata. Nosotros tenemos, bueno, como van a tener ustedes, o si es que si están ejerciendo ya tienen, una población diversa, con diferentes formas de apropiarse de los saberes. Y esto implica que vamos a tener estudiantes que se dispersan, que no tienen el nivel de concentración que uno espera que tengan. Vamos a tener estudiantes con acompañantes pedagógicos no docentes, lo que se denomina APND. Y bueno, como docentes tenemos que trabajar con ellos, hacer las adaptaciones o adecuaciones curriculares que se necesitan. Y en algunos casos formularemos alguna propuesta de trabajo en el cual, bueno, algunos pudieron responder y otros no, y entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor quizás no estudiaron, a veces decimos ligeramente, bueno, no estudiaron, son vagos. Una anécdota cortita, me acuerdo que a mí me costaban las matemáticas, y bueno, y mi madre en aquella época iba a la escuela y la profesora le decía, es un vago. Y así ligeramente. Y bueno, obviamente mi madre sabía que no, que a mí me costaban las matemáticas. En realidad me costaban porque no eran transmitidas a lo mejor como uno necesitaba. Y muchas veces eso es motivo para que uno terminara en el área de sociales, al menos en mi caso. Que yo le digo a los profesores míos, yo debería cursar matemática de primero, de segundo, varias, ¿no? Porque después uno va aprendiendo solo, porque bueno, cayó la ficha, ¿no? Pero uno siente eso, ¿no? Entonces, no es así. A veces los estudiantes, no es que no quieran estudiar o son vagos, sino porque no se les enseñó, o la forma de transmitir o las estrategias que utilizamos no son las adecuadas. Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para adaptar nuestras propuestas, que a lo mejor pueden ser brillantes, pero si en los estudiantes no hubo una recepción positiva, en el sentido de que no pudieron realizar la actividad, bueno, significará que la tendré que adaptar. Mucho más con los estudiantes que tenemos hoy. También tenemos muchos estudiantes que con la vuelta a la presencialidad, bueno, prefieren lo virtual. Pero la escuela es presencial. ¿Cómo logro yo esto? Y además los profesores trabajan presencialmente. Yo no le puedo decir a los profesores, bueno, y conectate después de las 6 de la tarde virtualmente. ¿Desde qué lugar? Sí, se trabaja presencial. Sí, señor. Usted dice que, yo quiero, a ver si mire el concepto, usted dice que a veces los estudiantes, que se lo llamaba, no es que fueron vagos, sino que no fueron educados de una forma adecuada. Lo que quiero decir es que a veces lo que transmitimos
no es adaptado a lo que el estudiante necesita. Quizás la forma de transmitir ese saber, la forma de enseñar, quizás no llega a las necesidades que tienen los estudiantes. Significa que tendremos que adaptar la propuesta. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener siempre presente. No es que los chicos no... Hay vagos, por supuesto. Claro que los hay, como suele pasar, que no quieren estudiar. Son adolescentes. Pensemos también cómo éramos nosotros como adolescentes, ¿no? Tenemos que pensar. Y en una sociedad totalmente diferente a esta. Entonces, bueno, el DOE también trabaja con estas problemáticas que atraviesan los estudiantes. Hay diferentes conformaciones de familias, y esto nosotros también lo tenemos que tener presente. Los chicos muchos están muy solos, en el sentido de que no hay adultos responsables que estén mirándole la carpeta o mirando a ver cuándo tienen prueba, que les revisan las mochilas. No, sí. Porque todo lo que estás contando es como un reflejo de lo que yo veo en mi trabajo. Por ejemplo, hay muchos chicos que necesitan APND, no están diagnosticados, no tienen. Y a veces yo me acerco a las maestras y les pregunto, ¿cómo hacen con estos pibes? Porque vos lo ves, el pibe parece estar mal, literal. Todo el día tirado en el piso. Bien. No sabe leer, no sabe escribir, quinto grado. Si llega a secundaria y no tiene la predatoria, ¿cómo hacemos nosotros para lidiar con eso? Bueno. A ver, ¿cómo trabajar? ¿Cómo incorporarlo? Porque también al mismo tiempo veo falta de socialización, el mismo grupo lo va claro. En los costados. Y también sumarle otra cosa, que muchas veces no hay un adulto responsable a cargo de ese chico o esa chica. Sí. ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, en general, nosotros tenemos estudiantes que vienen con APND ya de su escuela primaria, ¿sí? Quizás a veces el hecho de tener un acompañante pedagógico no docente implica que ese estudiante su familia tiene una obra social. Pero hay estudiantes que las familias no tienen obra social. Y en ese caso nosotros trabajamos con otros equipos externos. Tenemos un equipo de inclusión, de educación especial, que tampoco te creas que abundan los profesionales, sino que hay que solicitarlos. Primero nos reunimos con la familia. Vemos, observamos que no hay cierta concentración. En el primer bimestre tienen estas asignaturas desaprobadas. A ver, ¿cómo fue su escuela primaria? Le preguntamos a la familia. A veces las escuelas primarias ya mandan un informe y si no, trabajamos con la escuela especial que nos acompaña a nosotros. Y bueno, los profesionales no damos abasto. Nosotros tenemos 850 y algo, sí. Bien, 850 y pico de estudiantes. ¿Vos creés que todos que sabemos las problemáticas y las dificultades de todos? No, les mentiría. Porque no damos abasto. Yo voy todos los días al liceo. Pero en algunas horas soy profesor, en otras horas asesor pedagógico. Pero la psicóloga y la psicopedagoga van solamente 3 días, o una mañana o una tarde. Trabajamos con la escuela especial. La escuela especial no está exclusivamente para los docentes, para las demandas del Liceo 12. Tenemos asesores del Ministerio de Educación Especial que nos asisten en determinadas situaciones puntuales. A veces las familias se resisten a tener un acompañamiento porque que este estudiante
imaginario tenga una PND, implica que la familia tiene que pedir un certificado único de discapacidad, el CUD. Y las familias se resisten. Pero también tenemos que pensar que los estudiantes tienen diferentes tiempos de aprendizaje y si no tiene una PND, no tiene un asesoramiento, una asistencia de educación especial, es difícil que pueda avanzar, aunque hagamos adecuaciones curriculares, ¿no? Entonces sí, es un desafío también, ¿no? Es un desafío. No sé si te respondí ahí a lo... Perdón, entonces, interviene el DOE o me estaba preguntando el compañero, bueno, ¿qué se hace? Un docente se acerca, por ejemplo, a... Bien, la familia puede decir, sí, tengo una obra social, bueno, tiene que tramitar un acompañante pedagógico no docente, que es un personal externo. Eso implica toda una serie de papeles burocráticos porque es alguien que no forma parte de la planta funcional del liceo, es un agente externo, tiene que presentar una serie de documentaciones y esas se presentan al colegio y el colegio las eleva a supervisión para que den el ok. Esto demora más o menos, con suerte, un mes, más o menos, ¿no? Por ahí, si uno llama muy seguido, menos. Y ese APND, nosotros tenemos muchos estudiantes con APND. Va a estar, a partir del diagnóstico que haya, va a estar, sobre todo en los primeros años, en muchos casos, toda la mañana o toda la tarde junto al estudiante en el aula, ¿no? Es un adulto que está acompañando a ese estudiante. A medida que los chicos van avanzando en años, la idea es lograr mayor autonomía, que ese APND pueda estar, pero no necesariamente en todas las materias o toda la mañana o toda la tarde, quizá en algunas asignaturas donde hay mayor dificultad. Entonces nosotros tenemos APND que están acompañando a chicos de tercero o cuarto año, pero que está en algunas materias dentro del aula y en otras no. Esto en el caso de que la familia esté de acuerdo, acepte y haya hecho las tramitaciones de la PND. Si no ha tramitado la presencia de este acompañante pedagógico no docente, que es de mucha ayuda y que al principio el profesor se resistía, porque eso también, para escribir, ahora nosotros ya estamos acostumbrados, pero al principio los profesores se resistían, me decían, ¿cómo yo voy a tener otra persona acá en la escuela? Bueno, porque también, y esto implica que los estudiantes se van a sentir mucho más acompañados con el APND y va a facilitar la tarea de uno, porque el APND lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿qué vas a dar la semana que viene? Bueno, voy a trabajar esto. Entonces ya organiza como ciertas estrategias y le anticipa a este estudiante, ¿no? Entonces es de gran ayuda. También tenemos estudiantes con cierta con disminución visual o con ceguera, ¿no? Ciegos. Entonces también tenemos maestros de apoyo que adaptan el material nuestro al braille, y esto se lo tenemos que dar por anticipado, ¿no? Esto también es algo muy importante, porque si no tenemos un estudiante ciego, ¿cómo hacemos? Y estudiantes, todos tienen su computadora y van trabajando estos contenidos que nosotros trabajamos con el resto. Sí. No, primero recordar que la PND se le paga miseria también. Eso es cierto. 90 días, por las obras sociales normalmente pagan 90 días. Sí. Y cuando la familia puede y quiere y entiende toda esta importancia que acabas de nombrar, suele poner plata de su bolsillo. Lo pagan extra. Para asegurar que esa persona se quede con el menor, porque es muy normal que la PND consiga otro trabajo. Y se van. Porque está siendo explotadísimo. Si nosotros nos quejamos, Sí, eso es
muy cierto. Además, las obras sociales les pagan hasta la 6ª hora, los estudiantes nuestros tienen hasta la 7ª hora, es decir, les pagan, por ejemplo, de las 7:45 a las 12:10. Y los estudiantes nuestros salen 12:50 y algunos 13:30. Y es una pelea de muchas familias lograr que la obra social le reconozca esas horas. Es vergonzoso. Bueno, esto pasa y las familias, los que pueden, les pagan extra. Eso, y preguntar justamente cómo trabaja el docente con el APND y si trabaja el APND también con la escuela. Porque el caso particular que me atravesó es: mi pareja, profesor de biología, arma una evaluación, se la envía al APND. Sí. Para que el APND la vea, le recorta bastante contenido. Empieza como un debate sobre lo que ve el docente a cargo versus lo que ve la APND. Una cuestión de confianza, resuelven darle la razón a la APND, le entrega la prueba, en 10 minutos la terminamos completa y un 10. Bueno, esto también Por eso pregunta de cómo trabajar, el APND trabaja con el docente, trabaja con la escuela, es un combo total. Bueno, nosotros lo que intentamos es lograr que la APND trabaje con todos los profesores, pero que por otro lado que se requiere, bueno, una honestidad profesional en esto, ¿no? Porque no podemos estar viendo a ver si lo resolvió o no lo resolvió, si le ayudó, si se lo hizo la PND. También tenemos que pensar que el estudiante que llega a 5º año con el APND no tiene el mismo recorrido que aquel estudiante que no tiene APND, pero seguramente mucho más que aquel que no pudo terminar la escuela secundaria. Entonces, a veces los profesores nos empecinamos y decimos, no, porque esto no lo sabe, y este contenido, si no sabe este contenido no puede aprobar la asignatura, y nos empecinamos en esto. Y la posibilidad que brinda, o estar en la conducción, o estar en el DOE, es que los estudiantes tienen, a veces, le atraviesan tantas variables, ¿no? Que si a veces los profesores supieran, dirían, y yo que estoy empecinado en este contenido, ¿no? O sea, casualmente, ahora, el viernes pasado, tuvimos una estudiante que fue internada con 30 kilos, 17 años, parecía de 14. Un nivel de desnutrición, bueno, muy compleja su situación, ¿no? Y bueno, y la mamá también superada por una serie de situaciones personales, etcétera, etcétera, sin celular. No había forma porque le acompañaron 2 profesoras a esta estudiante al Hospital Durán por haber logrado, gracias a la psicóloga, un turno a través de un contacto, porque nuestro hospital de referencia es el Hospital Durán, que está colapsado, como toda institución de salud pública. Y entonces conseguimos ese turno, entonces le acompañaron 2 profesoras al estudiante para que pueda encontrarse con una médica de adolescentes. Inmediatamente la internaron. Había que avisarle a la familia, a la mamá, que la nena estaba internada. Por supuesto nos dio el consentimiento para que pueda ir al hospital, etcétera, etcétera. Todo eso es lo previo, ¿no? Llamábamos, nadie atendía. Bueno, alguien tenía que ir a la casa y avisarle a la familia, a la mamá, que la nena estaba internada, pero además asegurarnos de que fuera al hospital. Bueno, fui yo, porque no podemos mandar un auxiliar a decirle a la mamá, darle esta información, ¿no? Entonces, fui yo, le avisé a la mamá y además decirle, bueno, vamos al hospital para que usted pueda encontrarse con su hija, ¿no?
se las hago cortas porque es mucho más largo, ¿no? Y ahí la mamá pudo encontrarse con su hija y hubo una internación conjunta de madre e hija para que la nena pueda recuperar ese peso, 30 kilos. Ahí activó un protocolo en la escuela, por eso se va a internar el estudiante porque se activó un protocolo de la escuela. Sí, nosotros para eso nosotros tenemos varios equipos externos, está el equipo de asistencia educativa, ACE, que nos acompaña también en las trayectorias de nuestros estudiantes. El ACE está compuesto por un trabajador social, psicólogos, psicopedagogos, que son equipos itinerantes que trabajan por regiones, sí. Tengo una pregunta, ¿el caso de esta chica era por un trastorno alimenticio o era por un caso de desnutrición? No, de desnutrición. ¿Y cómo se aborda la problemática en la escuela con los compañeros? Porque tampoco es fácil mantener todo un curso si vos sabés que una compañera tuya está internada. No, bueno, por eso. La estudiante esta en particular comenzó a faltar a clases y entonces en el colegio cuando hay un estudiante que falta 2 o 3 veces seguida en forma y después vuelve y esta chica comenzó a faltar más, comenzamos a llamarla y cuando vino la entrevistamos con la psicóloga. Y entonces ella nos contó que estaban atravesando una situación económica muy compleja. Desde el colegio, porque esto fue iniciativa del colegio, se juntó dinero y se le dio a la familia como una ayuda económica. Sí, exacto. Pero esto fue en el mes de julio. Pero veíamos que igual la estudiante en el mes de agosto comenzó a faltar, en el mes de septiembre, entonces ahí logramos un turno en el Hospital Durán. Y esto fue el viernes. El lunes la tutora le avisó al curso que el estudiante estaba, los mismos chicos preguntaban, ¿no? Entonces hay todo un acompañamiento y se les comentó de que estaba internada, etcétera, etcétera. Sí, estas cosas las tenemos que compartir con el grupo, sin dar detalles específicos, pero sí. Y en eso hay mucha solidaridad en general, ¿no? Pero sí, lo tenemos que informar, ¿no? Así que eso. No sé si te respondí eso. Sí. Es importante porque si uno tiene esto en silencio, o sea, a ver, uno da una información general, no va a dar detalles, ¿no? Los estudiantes se acercan porque también como DOE, nosotros podemos pasar inadvertidos por la escuela, ¿no? Yo siempre digo, bueno, hay asesores pedagógicos que no dan clases, yo tengo la posibilidad de dar clases, que los chicos me conocen, pero siempre le digo a la psicóloga y a la psicopedagoga, que ellos no dan clases, hay que visibilizarse, hay que ir a hablar con los profesores, a la sala de profesores, con los preceptores, porque si no, ni sabemos que está el DOE. Toda escuela secundaria tiene un DOE, por lo menos un asesor pedagógico tiene que estar, ¿no? Entonces, hay que recurrir a esto, si no, pasa que por ahí me ha pasado en escuelas secundarias, en otras que yo he trabajado, que uno dice, ¿dónde está el DOE? ¿No? Porque no, tiene que visibilizarse, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna como inquietud más con respecto al rol del DOE y al rol de ustedes? Porque digo, muchas de las cosas que les llega al DOE y a la asesoría pedagógica es porque porque son los docentes y las docentes que transmiten esto, Claro. Que tienen el ojo para poder detectar, por ejemplo, que un estudiante tiene visiblemente una dificultad que podríamos a simple vista decir de desnutrición. Digo, eso forma parte de la vista del docente, de la docente o de la tutora, que dice, bueno, acá hay algo que tengo que abordar y no dejar de prestarle atención. Cuando Sandro mencionaba, bueno, estas ausencias, la escuela, siempre que estuvo la estudiante,
se le acercó. No es que, bueno, vino el estudiante y como si nada. No, vino y se le acercó. Porque uno ve el historial de asistencias y es muy bajo. Digo, tiene muchísimas faltas y sin embargo la escuela, ¡pum! O la familia ahí, arriba de la situación. O sea que, y eso es porque los docentes están, si bien Sandro menciona que está que tiene mucha presencia en la escuela, no puede estar sabiendo Claro. qué le pasa a cada uno de los 850 y pico de estudiantes que tiene la escuela. Por eso el rol docente abarca mucho más que el campo disciplinar, Sí. abarca muchísimo más. Y lo digo como un amante furioso del campo disciplinar, pero como un tipo que en compañía de Sandro, porque yo trabajo hace mucho, aprendí a incorporar otras cuestiones profesionales con Sandro cuando empecé a estar en el Liceo 12 y en otras escuelas, de estas cuestiones, bueno, cómo abordarlos, cómo tratarlos, cómo dejar ser observado. Digo, la práctica de uno, y esto se los he dicho en muchas oportunidades, no teman a ser observados y observadas. Las prácticas de ustedes son prácticas que son públicas. Digo, ustedes enseñan un conocimiento, ustedes van a tener herramientas para poder defender por qué deciden tomar esa decisión o pedagógica vinculada a un contenido o una decisión vinculada a acercar una problemática al tutor, a la tutora, al DOE, al psicólogo, decir, bueno, yo creo, acá veo algo que no lo entiendo, pero me parece que la escuela lo tiene que abordar. Entonces, ustedes son ojos, ¿no?, del DOE. Cuando Sandro decía, el DOE es el corazón del colegio, ¿no?, por cómo se ramifica con las funciones, tiene que ver también que ustedes son, si bien no forman parte directa del equipo DOE, no va a estar el nombre de los y las docentes en la Sí. pizarra del DOE, son, ¿no? Vieron, voy a usar un ejemplo, son como el visir, vieron que está ahí, que tienen esa función de estar presentes y de acercar todas estas inquietudes y conversarlas con sus pares. Digo, porque a veces uno puede, sala de profesores, digo, cuando la sala de profesores tiene esta función de compartir alguna problemática y en ese intercambio ahondar en la búsqueda de una resolución y no convertir la sala de profesores en un lugar que describe situaciones, esto me parece que quiero que les quede claro. Una cosa es describir una situación, decir, vieron lo que pasa en tal curso, vieron lo que pasa con tal pibe, y describen sin involucrarse. Digo, ahí la sala de profesores no cumple una función, si se quiere, pedagógica. Digo, lo interesante es cuando la sala de profesores dice, che, ¿sabés que vi lo mismo? Bueno, ¿con quién hablamos? Claro. Listo, y ahí dejan de escribir una realidad para formar a ser parte de esa realidad, ¿no? Y después tener, en muchos casos, el agradecimiento de las familias, el acompañamiento de las familias. Cuando digo agradecimiento es agradecerle a la escuela, al DOE, al tutor, a la tutora por haberle hecho visibilizar alguna problemática que tenían los estudiantes que en la casa como que la podían intuir, podían suponer que pasaba algo, pero quizás las familias no tenían las herramientas o la capacidad de lectura de esa problemática que sí tuvo la escuela. Entonces, sepan que la formación docente es esto. Por suerte esto es enseñanza de la historia y construcción de la práctica docente, digo. Sí. Por suerte es así. Digo, y ustedes saben que a mí me encanta lo disciplinar, pero me gusta también este rol que lo vincula a uno también con otros actores y otros profes, digo. Hablar con una profe de matemática, una profe de biología, de geografía, ¿no? Y a intercambiar estos espacios que yo les decía, bueno, que se dan de manera natural y incluso por ciertas sensibilidades que puedan compartir los profes. Digo, porque en sala de profesores, por mencionar un ejemplo, no me dicen que yo me toque sentar con Sandro. Claro. Digo, me siento por afinidad, porque por ahí compartimos algo, me siento con una profe porque compartimos, no sé, una conversación coyuntural y después se van dando estos otros aspectos. Que bueno, eso es lo que yo trato de reforzar y obviamente lo trato de reforzar desde lo teórico, pero la experiencia que trae Sandro, que es una experiencia muy amplia y anécdotas, o mejor dicho, experiencias de estudiantes hay montones,
hay montones, y afortunadamente súper positivas en el sentido de que uno ve por ahí situaciones tensas, emocionales, con mucho, esto no lo estamos mencionando, pero mucho desgaste emocional por parte de los docentes y las docentes que tienen que afrontar estas situaciones, que van desde acompañar a un estudiante el viernes a una visita al Durán, y que apenas la ven dicen, esta chica se queda internada, digo, wow, ¿cómo impacta eso? Claro. Y no poder dejarla por otro lado, porque no es que quede internada y los profes, bueno, se van al colegio, se vuelven al colegio. No, no es así, porque es una menor que fue llevada por 2 docentes, entonces tiene que haber un adulto responsable. Por eso me acuerdo que me llamaban las profesoras y me decían, bueno, está aquí. Yo digo, bueno, las trabajadoras sociales del hospital se pueden quedar. No, las trabajadoras sociales no se pueden quedar, tiene que venir un adulto responsable, entonces hay que avisar a la mamá no tenía el celular. Bueno, de esto muchísimas situaciones, muchas. ¿Y cómo lograr esto de, bueno, cómo no me desligo de esta responsabilidad, y cómo las opciones que están, busco la más conveniente, que es que esté con la familia, porque si no pasa a estar judicializada, pasa toda una cuestión que no es la deseable, claramente, porque el estudiante se empieza a alejar de la familia, se empieza a alejar de la escuela y se empieza a acercar a lugares donde, bueno, afortunadamente existen, pero si los podemos evitar, los evitamos, que son los juzgados de menores y los espacios donde va a tener otro tratamiento no tan personalizado como entonces. Luchar con eso, decir, bueno, ¿no? Tenemos que ser más rápido en la resolución de esta cuestión para que no caiga en una cuestión judicial. Entonces, todas esas cuestiones desgastan emocionalmente, desgastan muchísimo más que a uno le entreguen 25 evaluaciones en blanco. Digo, porque eso es reponible, eso lo podemos recuperar con una charla con el grupo o con una reflexión de uno sobre la práctica. Digo, si me entregaron 25 evaluaciones en blanco, nada, un gran porcentaje que sea yo que me equivoqué en lo que di, o cómo lo estoy evaluando. Entonces, eso lo recuperamos con el tiempo. La clase siguiente, 2, 3 clases, 4, 5, no hay problema. Eso es lo que podemos hacer. Pero lo otro implica toda una emocionalidad que tenemos que estar dispuestos a ofrecer, ¿no?, en esta profesión. Bien, está bien la pregunta. El DOE forma parte de la planta funcional, que el psicopedagogo o la psicóloga participan también, pueden ir tranquilamente al aula, de hecho van, porque cuando hay problemas de disciplina o algún curso tiene como dificultades en lo vincular, el psicólogo, la psicóloga, realiza dinámicas, piensa dinámicas de trabajo con el grupo o con el asesor pedagógico. O sea, la psicopedagoga también puede entrar al aula y se realizan dinámicas de trabajo en el cual participa el DOE. ¿Sí? O sea, pueden entrar al aula tranquilamente. De hecho, o si se realizan consejos de convivencia, los integrantes del DOE pueden participar tranquilamente, ¿sí? La psicóloga y la psicopedagoga del establecimiento, a eso me refiero, ¿sí? Sí, sí. Cuando hay alguna situación que lo amerite, que es pedido por los tutores, ¿no? Los tutores dicen, mira, este grupo pasa esto, ¿querés acompañarme al curso? Y pueden ir tranquilamente, sí, forma parte de la... Porque si no, ¿quién se entera que hay una...? Igual el psicólogo en el colegio no realiza tratamientos, no realiza tratamientos.
puede tener una entrevista, 2, con los estudiantes o con la familia, pero luego se realiza un tratamiento externo o tenemos un listado de psicólogos que, a través de instituciones públicas, que realizan tratamientos gratuitos y otros que son arancelados. Nosotros damos a conocer los gratuitos, ¿sí? Pero sí, el DOE va. Yo, bueno, voy a los cursos, sea profesor o no, pero la psicóloga y la psicopedagoga tienen total autoridad para ir al curso y ver qué es lo que sucede. Sí. Sandro mencionó algo que es el Consejo de Convivencia, no lo voy a mencionar ahora, pero nada, si quieren anotan que es la ley 223, en otro momento por ahí la trabajamos. Va a ser mucho más fácil entender cómo funciona el Consejo de Convivencia, ahora que tuvieron la charla con el profesor Rivera, o sea que lo vamos a tomar, porque también es uno de los actores que resuelve otro tipo de problemáticas que tienen que ver con la convivencia. Ahí sí ya podemos encontrar cuestiones que tengan que ver con violencia física, violencia psicológica, agresiones grupales, lo que podemos llamar bullying, pero va por otro plano eso, que es la ley 223, que después la charlaremos. Yo quería preguntar algo en cuanto a eso, porque entiendo que esta cuestión me parece fantástica de poner el cuerpo que es real y es necesaria, tiene un límite. El límite lo pone uno. Entonces, frente a, no sé, algunos como tal vez protocolos que se activan para también evitar que se llegue a ese límite. No sé, hablamos del protocolo con esta chica que terminó internada y se activó todo un protocolo. Me imagino que debe haber, no sé, protocolo contra la violencia física. Sí, por supuesto. Sí, hay protocolos también contra la violencia de género y esto tiene que ver entre pares, es decir, entre estudiantes, protocolo para violencia de género entre estudiantes y docentes, el protocolo no habla solo de pares, habla de cualquier actor dentro de la comunidad educativa, o sea que todos esos protocolos están para estudiantes, madres embarazadas, entonces todos esos protocolos están y todos esos grupos de acompañamiento también están. Incluso de pronto si tenemos un estudiante que dice que sufrió un castigo físico en su casa o violencia en su casa y que muchas veces se acercan al DOE y que dicen, bueno, hay estudiantes que dicen, bueno, mi mamá me discutí con mi papá, me pegó, sobre eso también hay, o lo que es peor, que el límite siempre es esta frase, no quiero volver a mi casa. Cuando un estudiante dice, no quiero volver a mi casa, no lo dice así ligeramente, significa que le pasan cosas que hace que, y esto lo tenemos que escuchar, el DOE, ¿no? Porque como profesores, inmediatamente, a veces el estudiante ve en el profesor, sea de la asignatura que sea, se siente en confianza y lo comenta. El profesor inmediatamente tiene que recurrir al DOE, porque él no lo va a resolver solo, ¿no? Entonces, bueno, cuando el estudiante dice no quiero volver a mi casa, hay que activar un protocolo, hay que llamar a la guardia de abogados y para que active la justicia, la defensoría y pueda dar una respuesta a esto, ¿no? De esto también hemos tenido como muchas situaciones, sí. No, yo con respecto a eso quería comentar que por ahí también esta articulación que hay con los activos como protocolo y también el abogado, psicólogo, policía, etc. Sí. Y después, yo tengo un caso cercano en la escuela, yo trabajo en un jardín público y hace 2 semanas se aplicó un protocolo para abuso. Claro. Y quedó en la nada. O sea, el examen determinó que había sido abuso y después se determinó que no. Los médicos del Santo Llano dijeron que no, que eran parásitos. Y quedó toda la nada. El nene volvió a la casa con supuestamente, si tuvo abuso, sigue en ese ámbito, en ese lugar, y quedó toda la nada. O sea, quedaron todas las maestras choqueadas, las directoras, estuvieron hasta las 5 de la mañana en Santo Llano, intervinieron un montón de
esto que vos comentas. Sí. Porque yo era distrito y porque se apresuraron, y qué sé yo, y bueno, si no fue abuso, fue abandono a la persona, por tener parásitos, tener yo la cola lastimada, quiere decir que hay abandono de persona también, ¿no? Pero bueno, quedamos todos choqueados y todo llega igual como si no Bien. me imagino que quizás la adolescencia le pasó lo mismo. Sí, en muchos casos pasa y vemos que también la justicia no actúa con la celeridad que a veces a las escuelas se les exige. Y entonces sucede esto también, ¿no? O sea, que nosotros corremos a la guardia de abogados y decimos, bueno, pasa esto, hacemos todos los eleves, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ya vamos a ir a ver a este estudiante y a veces lo llevan viene el SAME, lo lleva al hospital para hacer la realización y va un profesor o alguien de la escuela acompañando a este menor y están 2 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la mañana, hasta que va alguien de la defensoría a hacerse cargo de este menor. Por otro lado, la familia llamándonos a nosotros para decir que, bueno, qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, sí, ahí la pata de la justicia es algo que está en deuda, sí, lamentablemente, sí. Pero también cuando la escuela no actúa con la celeridad, está ahí en el ojo de la tormenta, ¿no? Y esto como docentes nosotros tenemos que saber, ¿no? Que hay un DOE, que si alguien nos confía algo, nosotros también respeto por la privacidad, no podemos ir a comentarlo a la sala de profesores y decir, fulanito me contó tal cosa, porque es la privacidad, tengo que ir al DOE, avisar a alguien, pero que realmente pueda llegar a hacer algo. ¿Qué gano yo con comentar esto en la sala de profesores? Es la vida de nuestros estudiantes y tenemos que estar respetuosos de eso. Voy a sumar una anécdota con esto de a quién contarle y cómo por ahí uno queda en una situación y que la otra persona, el compañero o la compañera, le pega un sopapo, lo despabila y le dice, no, hay que hacer esto. Recuerdo una vez que estaba terminando así la clase, me estoy yendo, pum, vienen 3 estudiantes, me encierran y cierran la puerta, así, profe, tenemos que hablar con usted, así. Digo, ¿qué pasa? No, tal profesor, esto que quiere ser no quiere ser, dice, no, que termina la suplencia y nos pidió el teléfono porque quiere ser amigo nuestro. A ver, un profesor con estudiantes de 15, 16 años. Le digo, bueno, a ver, chicas, nos conocemos, a ver, ¿en qué tono? Me dicen, Merel, si te lo venimos así, Merel, si te lo venimos a decir es porque entendemos cuál es la intención del profesor. Digo, bueno, entonces, eso fue, no me olvido más, un viernes 12:10. Yo terminaba 12:10. Entonces salgo y me encuentro con la coordinadora de tutores en ese momento y le digo, mira, me pasó esta situación. Le digo, no sé, bueno, el lunes le empezamos a dar forma. Me dice, ¿qué lunes? Ahora. Entonces, vieron como uno dice, bueno, voy a hacer cargo y yo iba a esperar 48 horas para avanzar con esta situación. Y la coordinadora de tutores en ese momento me dice, no, es ahora que tenés que hacer. Y ahí me acerqué al DOE y se empezó a activar toda esta situación. Después el profesor creo que fue desplazado, claro. estuvo aislado en la escuela, mientras venía en la escuela no podía ingresar al establecimiento. La familia vino el lunes, claro, preocupada, agradeció también la rapidez, pero todas estas cuestiones que si uno deja pasar, si yo en este caso dejaba pasar eso para que comience el lunes la aplicación, por lo menos de un acercamiento al DOE, iba a tener a la familia el lunes planteando un problema antes de que yo planteé una cuestión que debía resolver la institución. Entonces también es muy interesante estas cuestiones, bueno, decir, Sandro decía, bueno, no mencionarlo en sala de profesores como un sino plantearlo a la persona que corresponde. Yo eso no me olvido más, en 3 minutos, no me olvido más, en 3 minutos me cambió mi jornada en la escuela. Me estaba yendo con el bolso, se me sientan las 3 estudiantes y me plantean esto. A los 2 minutos estoy hablando con la coordinadora de tutores que me dice, es ahora, y a los 5 minutos estaba hablando con Sandro. Digo, algo... Y a partir de ahí hablamos con el profesor.
para chequear esa información, porque también los estudiantes pueden decir esto, que por supuesto, pero por otro lado hay que cruzar esa información. Bueno, no, y fue así. Le pregunté al profesor, él dijo, no, porque yo termino la suplencia dentro de 2 semanas, entonces quería ver si podía ser amigo de estos estudiantes, pero nosotros no estamos en la escuela para buscar amigos en los alumnos. Bueno, sí, se hizo un acto y todo, que bueno, quedó separado, ¿no? Yo me río ahora, pero en ese momento hay muchísima responsabilidad en eso, ¿no? Y enfrente de quién estamos también, ¿no? Así que bueno, sí, estas situaciones suelen suceder, ¿no? Bueno, pero también esto habla de que si los estudiantes vienen y le comentan esto al profesor, los estudiantes eligen a quién le van a contar estas cosas. Uno porque sea DOE no significa que los chicos van a venir a contarle a uno, para nada, no siempre sucede eso. Hablan con el profesor con quien ellos lo toman como referente, ¿no? Esto también forma parte de la práctica docente, como decía acá Ignacio, ¿no? O sea, nosotros no es solamente ser docente, transmitir un saber, hay otras cuestiones que también forman parte de la docencia, ¿no? Y que en estos tiempos tenemos que saber que los chicos atraviesan, los chicos y chicas atraviesan, ¿no? Y chiques también, porque esto también lo tenemos que tener presente, ¿eh? Tenemos una diversidad de estudiantes, pero bueno, y en esto también tenemos que ampliar nuestra mirada, ¿eh? Si vamos a ser docentes tenemos que ampliar la mirada, ¿eh? Nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo, porque esto es esencial para trabajar, ¿no? Tengo una consulta, porque viene porque me da la sensación de que quizás se maneja mucho con todo el tema de la oralidad, digamos, esto de, bueno, viene el estudiante, hace un punto, No, sí, totalmente. Se hace acta, se registra todo, queda todo asentado. Si un estudiante viene, dice tal cosa, se hace un acta. Y por otro lado, y el estudiante dice, bueno, el profesor me dijo tal cosa. Bueno, se asienta. Y después el profesor es llamado y también se registra. Sí, totalmente. La escuela en esto es sumamente papelera, sí, no, tenemos que registrar todo, tenemos libros de actas, de todo, sí, por supuesto. Y muchas veces, o a veces, solicitan información de un docente de supervisión o de otra escuela, dicen, bueno, tenemos, a ver, este docente transitó por la escuela, por la escuela de ustedes, ¿tienen alguna información sobre algún caso similar a él? Y tenemos que, esto ya es como más una cuestión judicial, para decir, la dinámica de este profe, ¿tienen algo? Bueno, ¿qué tienen? Y hay que sacar fotocopia del libro, del folio, o de estudiantes, digo, todo eso se registra. Igual el primer acercamiento es siempre la oralidad. Sí. El primero es oralidad y después la transcripción al libro de actas, que puede ser de la asesoría pedagógica, de vicerrectoría, de rectoría, de la persona que lleve adelante en ese momento ese registro. También. Por ahí había otro, perdón. Sí, no, esto de la situación en la que habías puesto ahí, tratar de ser consciente de lo que también le damos como respuesta, ¿no? Por ahí me parece que lo primero que tenemos que hacer es plena escucha, porque después se hace el acta y nosotros no podemos dar una respuesta de amistad, como, sí, bueno, una situación de total confianza, bueno, no sé, bien listo. En realidad lo que tenemos que, me parece ahí, estar conscientes de que eso después va a ir a algo escrito, tal vez algo más importante, y me parece que en esa situación también de confianza, decirle que se va, si el caso lo amerita, se va a actuar un protocolo. Y no da respuesta. Porque si uno le dice a estas estudiantes, no, sí, bueno, tienen razón, les creo, no sé qué,
listo, ya uno como profesional se metió en un problema. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿qué me están diciendo? Esto, bueno, voy a seguir averiguando y bueno, y se sigue avanzando, pero no ser oídos en ese momento. Y lo mismo cuando un estudiante te cuenta algo, vos, profesora de historia, te cuenta algo de su intimidad en casa. Bueno, y vos como profesora no le podés solucionar. Entonces es importante que el estudiante no pierda la confianza en vos. Entonces vos, lo que yo siempre le sugiero a los profesores es decirle, bueno, decirle al estudiante, bueno, esto que vos me contás es muy grave y a mí me gustaría ayudarte, pero yo no te puedo ayudar. ¿Vos me autorizás a que hable con alguien que a lo mejor te pueda dar una respuesta? Que pueda hablar con el DOE, vos me autorizás, como dándole a ese estudiante ese poder, ¿no? Decir, bueno, claro, porque yo solo no puedo solucionar esto. Entonces muchas veces, yo siempre digo, el estudiante sabe que vos venís a hablar, que me estás contando, sí, siempre digo esto también lo tenemos que saber, ¿no? Porque si no, yo voy a hablar con alguien y el estudiante se siente como defraudado, te comentó algo a vos y entonces es importante que el estudiante sepa de esto, ¿no? Bueno, ¿algo más para ir cerrando? No sé si alguna pregunta más. Bueno, nada, agradecerle primero al profesor Rivera y espero que haya sido... Dale. Una consulta. Usted me había comentado, usamos su nombre, ¿no? Sandro es mi nombre. Un gusto, lo mismo digo. Usted había comentado que a esta chica, alumna que tenía problemas de nutrición, se debió a que la casa tenía problemas económicos. Por eso, entre otras cosas. Bueno. Sí. Entonces se le envió dinero a la familia, pero eso fue en un colegio en el cual usted trabajaba, ¿no? Sí. Claro. Como un paliativo, no íbamos a solucionarle la vida con esa ayuda, ¿no? Pero para salir del paso. Exacto. Sí. Una manera de demostrar Sí. que la escuela está presente. Que la escuela estaba presente y que de hecho era necesario seguir acompañándola. Dimos ahí una respuesta como que intentó ser un paliativo, nada más que eso, ¿no? El año pasado en pandemia a un supervisor le habían hecho toda una causa, ¿no? Por también haber participado y ayudado a una escuela que se Sí, bueno, nosotros en pandemia se hicieron bolsones y se juntó dinero porque acentuó y puso en evidencia las diferencias, las desigualdades. Había como 50 familias que Sí. había como 50 familias que durante el 2020 retiraban bolsones, con colegas que nos veíamos solo para hacer esa actividad y estábamos en plena pandemia y nos rotábamos. Sí. Bueno, a las 9 de la mañana va Había que comprar los alimentos y después... Pero bueno, también son las redes que se tejen dentro de la propia escuela, aunando criterios y bueno, dándole un perfil de escuela también, ¿no? Sí, no, yo quería agradecer primero a Sandro por participar y también recordar que la charla esta fue grabada, así que va a estar disponible en Estudiantes por Historia de 10-15 días para tomarnos el tiempo de subirla y que estábamos pensando en armar un recursero con todas estas cosas que estuvimos viendo sobre protocolos, distintas formas y cosas que estuvieron surgiendo en la charla. Así que si les interesa participar y darnos una mano también por redes nos pueden buscar. Y no dejar de nombrar también, ya que nombraron el tema bolsones, las escuelas que están siendo tomadas en estos días por los estudiantes y la lucha se están dando, entendiendo que las condiciones de las escuelas públicas del gobierno de la ciudad son pésimas, tanto ediliciamente como ahora, que en el último mes sobre todo se vio de una manera muy tapada, y yo lo sé por una cuestión más personal, que hubo muchos casos de gastroenteritis por comida en mal estado. Y parte de estas tomas que se están dando ahora desde secundarios tiene que ver por esto y entendiendo estas pasantías, entre comillas, de explotación laboral total de los chicos, donde tenés escuelas como en Lenguas Vivas que son especialistas en idiomas y los mandan a lavar platos a un hotel, y en donde se disfraza de pasantía laboral algo que termina siendo trabajo gratuito, ¿no? Entonces también
no olvidarnos que dentro de todo este contexto que nosotros vamos a remar las 1001 cosas, nos vienen sobrepasando desde, en este caso, el gobierno de ciudad, siguiendo sumando problemas que requieren de soluciones a veces individuales por nuestro esfuerzo, pero colectivas justamente por las redes que vamos tejiendo en beneficio de ayudar y seguir acompañando a nuestros estudiantes. Y nada, y esta charla, por lo menos para mí, fue espectacular y creo que nos deja con muchas herramientas para seguir trabajando. Y bueno, nada, quería dar un aplauso, no sé si les parece. A ustedes. A ustedes por la invitación y bueno. ¿Qué? Sí, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Me parece que es necesario para ustedes que van a ser futuros docentes tener en cuenta que la docencia va más allá de lo disciplinar, es mucho más allá, ¿no? Y bueno, ahí es una profesión, bueno, que yo abrazo y que me gusta y que disfruto y que espero que ustedes también lo puedan disfrutar. Gracias, Sandro. Muchas gracias. Bueno. Espectacular. Sí, porque aparte si fuese en la escuela te interrumpo, pero acá digo, yo iba escuchando y viviendo, yo me acuerdo de todo eso.